Y ya está con nosotros de regreso a Miami y aquí a Buenos Días nuestra compañera Gabriela Peroso, luego de ese recorrido que hizo por Israel, trayéndonos noticias de primera mano en una excelente cobertura informativa para BPI TV. Gaby, te felicito ante todo por ese maravilloso trabajo donde con muchos símiles nos hacías entender un poco la realidad que se vive justamente en Israel y en la Franja de Gaza. Bienvenida. Muchísimas gracias, Marjorie. Ha sido, bueno, un honor, una tremenda responsabilidad poder acercarme a esa realidad y entender una cantidad de matices que no tenemos idea. Quizás solo entendemos una guerra en la Franja de Gaza y es muchísimo más que eso. Entonces, de verdad que ojalá que sigamos a través de BPI TV poniendo todas esas caras y todas estas aristas de este conflicto. Antes de profundizar en esta materia, me gustaría que iniciáramos con el tema de Venezuela y sobre todo la visita de Karim Khan al país. Cuéntanos un poco qué te ha parecido esta noticia. Bueno, no ha podido llegar en mejor momento, Marjorie, porque yo creo que si bien él no tiene absolutamente nada que ver con el tema del proceso electoral, su presencia en Venezuela junto a este comité técnico que fue al Consejo Nacional Electoral colocó a Nicolás Maduro entre la espada y la pared. Recuerda que ellos nunca actúan a menos de que haya presión contra ellos. Yo creo que estos elementos internacionales y las recientes declaraciones colocaron a Nicolás Maduro en una posición de presionar y no hacer por tercera vez lo que tenía planeado hacer, que era justamente impedir, reducir, cercenar esa libertad de todos los venezolanos a través de la unidad, de que Edmundo González fuera el candidato de esa unidad. Yo no creo que haya sido casualidad, incluso verlo frente al fiscal de la Corte Penal Internacional, pedirle ahora nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que vuelva al país luego de que los expulsaron de la peor manera en el mes de febrero, brinda entonces esa presión. Allí nos respondemos entonces a los venezolanos que decimos, Dios mío, esto se tarda demasiado, ¿para qué la Corte Penal Internacional? Si eso es algo allá lejano, esas cosas definitivamente tienen un impacto y han tenido un impacto en la historia. A veces la justicia llega 10, 20, 30 años después, pero sirven justamente en ese proceso. Siempre se ha dicho de manera clara que esas acusaciones de crímenes de lesa humanidad jamás han estado en la mesa de negociación. Ellos han intentado agregarlas, así como liberaron a Alex Saab o a los sobrinos de Cilia Flores. Ellos han tratado de decir en la mesa de negociación, bueno, que se paraliza la investigación. Ellos son completamente independientes y ahora van a tener una oficina y parecía poca cosa lo que decía el fiscal, pero decía, recuerden que yo voy a estar aquí investigando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. No es poca cosa. Ellos no es que van a estar allí y decían mi trabajo no va a ser clandestino, no va a ser secreto, sino que voy a estar y están justamente investigando en suelo venezolano los crímenes de todos los demás crímenes, los padres de los crímenes que se han cometido en Venezuela. Y eso obviamente presiona a Nicolás Maduro, él trata de suavizar todo, recuerden que él quiere ser legítimo y tratar que esa investigación no avance de manera acelerada y por eso cede un poco, porque hay que recordar que él no quiere ceder y tampoco hay que comprar ese discurso de que hay que darle muchas cosas a Nicolás Maduro para que en esa elección él no se sienta amenazado de perder el poder. Si él se dice democrático, todos los mandatarios tarde o temprano abandonan el poder, porque de eso se trata la alternabilidad de la democracia. Entonces no hay que darle nada, porque sencillamente si él no juega con las leyes y las reglas de la democracia, entonces sencillamente es ilegítima esa elección y es ilegítimo su mandato. Así que yo creo que pudimos poner un punto más, pero hay muchos más trampas en el camino. Recuerden que pueden invalidar la tarjeta de la MUD, hay muchísimas otras cosas que nos podrían hacer de aquí al 28 de julio, pero creo que también es fundamental toda la organización ciudadana que se está dando, todos esos comités que se están dando y cómo se está organizando mesa a mesa para defender el voto, porque ya hemos visto las experiencias que nos meten miles
o millones de votos que seguramente no fueron colocados ese día de la elección, y ese ahora va a ser la tarea fundamental de la oposición de Venezuela. Ahora, ¿cuáles han sido las reacciones tras este anuncio? Por un lado, algunos celebran, por supuesto, esta instalación de la oficina nuevamente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que sigue estos casos de denuncias de crímenes de lesa humanidad en el país, y por el otro dicen, bueno, entonces sí hay condiciones libres, justas y democráticas en Venezuela. Bueno, hay que tener claro que no hay condiciones libres y justas para una elección. El hecho de que el fiscal esté en suelo venezolano no tiene absolutamente nada que ver con el tema electoral, como te decía en un principio. Él está investigando lo que pasó en 2017, las ejecuciones extrajudiciales, los manifestantes que fallecieron a manos de autoridades, de policías, de militares venezolanos, las torturas. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad electoral hoy, y eso lo tenemos que tener muy claro. Y Maduro siempre ha jugado a eso. Te abro la puerta mientras me interese lavarme la cara internacionalmente, y en un momento dado la cierro. Él perfectamente, tal y como lo acaba de hacer en febrero con Naciones Unidas y lo que era el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que lo tuvo mientras le funcionaba porque estaba en la mesa de negociación y acuerdo tratando de que le liberaran a Alex Saab. Cuando ya lo liberaron, echa entonces a estos funcionarios. Ahora que vuelve Karim Khan, los vuelve a invitar. Y él va jugando así. Y seguramente en algún momento donde la Fiscalía profundice en esos casos particulares en tierra caraqueña, seguramente también podría provocarse una expulsión. Es una costumbre que no solamente ha tenido Nicolás Maduro, sino que también la ejecutó Hugo Chávez. Por tanto, no podemos creernos el cuento de que estamos ahora sí en un Nicolás Maduro que ha rectificado y que todo va a estar bien. Definitivamente no, pero todo lo que ganemos de a poquito es fundamental y es súper valioso, y tenemos que aprovecharlo al máximo. Sí, vemos ahorita un paquete de financiamiento haciendo la transición a otro tema también de interés por parte del gobierno de Estados Unidos de 95 mil millones de dólares para la guerra de Israel, Ucrania y ahora también Taiwán. Quisiera que habláramos un poco de esta experiencia que tuviste en Israel. ¿Qué sigue ahora para la guerra? ¿Habrá una solución a corto plazo o cuáles son los retos que se imponen en este sentido? Lamentablemente yo no veo una solución a corto plazo, porque esto no solamente se centra en lo que estaría pasando en esa franja de Gaza. Por un lado, hay quienes dicen, bueno, es que se trata de la creación del Estado palestino, que justamente los palestinos tengan un territorio, Israel tenga otro. Aquí se está jugando toda la seguridad y todo el tema de la paz en todos los países árabes, una cantidad de países que además tienen autocracias, dictaduras, en donde los ciudadanos no se expresan libremente, e Israel está en el centro de todo eso como una de las pocas democracias de toda la región. Entonces, cuando lanzaron ese ataque el 7 de octubre, estoy segura que el grupo terrorista Hamas, que no es que él está luchando por los palestinos, buscaba justamente que los palestinos fueran libres o los israelíes se retiraran de algunos territorios que los palestinos consideran de ellos. Ellos simplemente tienen una lucha que está alimentada por Irán y que justamente busca erradicar a Israel del mapa y posteriormente erradicar a todos esos infieles, a los occidentales, a los americanos, a los latinoamericanos, a los que no creen en el Islam y en la manera religiosa en la que ellos piensan. Entonces, aquí lo lamentable es que se está utilizando como escudos humanos y como retórica fundamental a los palestinos con esta lucha. Ellos son los que están muriendo en terreno, pero realmente nadie está luchando por ellos. Aquí habían dos guerras, te lo explicaba en el último contacto que hacíamos. Está la guerra en el sur, en la franja de Gaza, en la que seguramente van a seguir falleciendo muchos civiles, y están buscando a toda costa que se elimine completamente este grupo radical Hamas. Incluso hay quienes aseguran que algunos países árabes o como Qatar podrían decirle a Hamas para y retírate del terreno. Eso podría pasar, pero aun y cuando pasara, tienes una guerra al norte con Hezbollah, que es uno de los grupos armados, también otro grupo terrorista del lado de Irán. Se han atacado directamente Irán e Israel
como jamás en la historia. Normalmente habían tenido una guerra en las sombras en donde Israel hacía operaciones quirúrgicas y a pesar de que no lo reconozcan, la comunidad internacional ve que Israel ha hecho operaciones para matar, por ejemplo, científicos que avanzan en la bomba atómica de Irán y así como también Irán ataca a Israel diariamente, por ejemplo, por el norte. Ahora el enfrentamiento es completo y abierto entre ambos. Y eso obviamente crea unos temores increíbles de una tercera guerra mundial, porque allí empezarían a tomar posición de un bando y de otro. Entonces tendrías a China, a Rusia del lado de Irán, pareciera que por ahora están de ese lado, y por el otro lado entonces Francia, Gran Bretaña, Israel luchando del otro. Ya estaríamos hablando de palabras mayores. Aquí lo triste es que los palestinos no van a rescatar su territorio, no se trata de ellos, a pesar de que a ellos los están utilizando como bandera. Y Occidente tiene que entender que jamás no es Palestina, que jamás es un grupo terrorista que cometió unos crímenes terribles ese 7 de octubre y ha hecho una cantidad de atentados terroristas terribles y que hay que tener una gran diferenciación y que allí en la Franja de Gaza el pueblo también está subyugado y lo utilizan justamente. Los lanzacohetes están en los preescolares y en los hospitales, por ponerte un ejemplo. Obviamente Israel ha tenido una respuesta demasiado cruenta y eso también duele, ver el sufrimiento humano de personas que se quedan en el medio de un conflicto y sencillamente pierden la vida sin que nadie realmente los defienda. Gaby, dos preguntas más antes de despedir. Por un lado, ¿cómo quedaría la posibilidad de una negociación para lograr la liberación de rehenes, que es el mayor sentimiento, la esperanza que tienen vivos sus familiares? Y por el otro, la posibilidad de que este conflicto pueda escalar a otros países, porque hemos visto también las protestas en universidades importantísimas de aquí en Estados Unidos. Bueno, sobre la escalada, como te decía, eso va a depender del accionar tanto de Israel como de Irán para que realmente escale. Es decir, lo que pasa en la Franja de Gaza no necesariamente se va a extrapolar al mundo entero. ¿Qué pasa? Nadie sabe a ciencia cierta cuánto ha avanzado Irán en el tema nuclear. Si ellos llegan a tener un arma nuclear, ellos podrían colocarse en una posición muchísimo más peligrosa para el mundo porque nadie se metería con ellos. Es exactamente lo mismo que pasa con Rusia. A Rusia quizás la han podido presionar aún más en el tema de Ucrania, pero como tienen armas nucleares, no pueden ir más allá. Eso es lo que busca Irán, porque Irán tiene un plan de expandirse y ser el líder de todos esos países árabes. Obviamente muchos países árabes estaban del lado de ellos, pero ahora se lo están pensando dos veces porque podría ser peligroso para el mundo entero. Así que cualquier fosforito podría encender una llama. Incluso no sabemos cuáles son los verdaderos planes que tiene Irán o que podría tener China con Taiwán en una eventual ocupación de la isla. Por eso también aprueban recursos para este conflicto. Es decir, se podrían encender varias alarmas de una vez en el mundo y cambiaría entonces toda la realidad geopolítica. Con respecto a los secuestrados, es muy doloroso, Marjorie. Tuvimos varias reuniones extraoficiales. Recuerda que se habla de aproximadamente 130 secuestrados. Sin embargo, ya se ha oficializado, incluso sus familias lo saben, que 36 fallecieron. Imagínate la sangre fría de estos grupos que se llevaron los cuerpos sin vida para negociar con personas que ya habían fallecido, incluso ese 7 de octubre. Pero es más profundo. Hay unos grupos, fuimos a algunos hospitales en Jerusalén, en donde hacen análisis de restos y han conseguido restos incluso de cerebros y dicen que no solamente pueden ser 36 los que murieron, sino hacen a veces aproximados de 80 que fallecieron. Cuando en la negociación le piden al grupo terrorista Hamas, entrégame a tantas mujeres y a tantos niños, Hamas responde que no tienen ese número. Y en teoría en esos 130 hay más de ese número de niños y de mujeres. Hay algo muy horrible que ha sucedido, hay información extraoficial que se maneja de que las mujeres han sido violadas tantas veces ya en la Franja de Gaza que han salido embarazadas y cuando salen embarazadas las matan. Imagínate tú, Marjorie, lo que están viviendo en los túneles, que no se atreven a ir al baño
porque temen cuando van al baño las violan una y otra vez, a niñas, a mujeres e incluso a los hombres. El tema de las negociaciones parece estar detenido en este momento, más bien se está hablando de desactivar en Rafah a los otros comandos de Hamas que quedan y por ahora no parece una realidad de ya para allá la negociación de esos rehenes. Es muy doloroso porque esa era la principal acción que tenía previsto Israel en este caso y ahora las negociaciones están paralizadas porque justamente se habla de ahora estas acciones en Rafah para desarticular completamente este grupo armado Hamas. Así que yo no lo veo pronto el tema de las negociaciones, sin embargo hay muchas naciones que están abogando porque eso se haga. Por ejemplo, hay varios argentinos, el Papa ha estado activo completamente en esas negociaciones, Javier Milei también conocía incluso algunas de las personas de los kibbutz argentinos que vivían en Israel y que fueron atacados. Hay también un brasilero, un mexicano y un colombiano que se encuentran secuestrados y no sabemos entonces quiénes están vivos y quiénes están muertos. Si hablamos de 130 y 36 confirmados que murieron, pero 80 también podrían estarlo, imagínate los pocos que quedan y cómo se encuentran esas familias devastadas ante Gaby, esta realidad. tú que tuviste la oportunidad de hablar con autoridades del sistema de defensa de Israel, ¿cuánto han avanzado en esta operación para desarticular a la organización Hamas? Porque Hamas dice o reitera que van a continuar con los ataques en Israel y por el otro lado, la ONU hace un llamado de atención con respecto a fosas comunes que se consiguieron en Gaza en dos hospitales tras un ataque de Israel. Entonces, ¿hasta dónde va a avanzar este conflicto? Sí, bueno, hasta ahora no hay información de quiénes estarían en esas fosas comunes. Allí hay que hacer una investigación independiente para determinar si fueron efectivamente militares de Israel que hicieron algún tipo de ataque y crearon esa fosa común, o si por el contrario el grupo terrorista Hamas también coloca como escudos humanos o incluso asesina, por ejemplo, a los secuestrados. Allí podrían estar, por ejemplo, esos secuestrados que se trajeron sin vida a la franja de Gaza. Eso aún no se ha determinado. Lo que dice Israel, por un lado, está el grupo terrorista Hamas, que en teoría da la representación como Ministerio de Salud y habla de 34.000 víctimas en total. No dicen cuántos combatientes y cuántos civiles, colocan cifras altísimas de mujeres y niños. Eso es un lado de la historia. Israel, por el otro, asegura que han matado a por lo menos 15.000 combatientes, es decir, la mitad, la proporción sería 1.5 civiles versus lo que han matado de combatientes, y hablaban que tenían 24 unidades operativas y han desactivado alrededor de 17. Hay 4 en total que en teoría están en Rafah, pero están entremezcladas con los civiles y tendrían que abatir a unos 5.000 combatientes más. Allí está todo muy mezclado y son como que el blanco y el negro en lo que serían las fuentes de información. Recordemos que además a los de Naciones Unidas que están criticando el tema de Israel, también los están acusando de que formaban parte de grupos terroristas, es decir, que personal de Naciones Unidas era parte también de estos grupos armados. Entonces, esa es otra investigación independiente que ahorita dicen que no han habido pruebas, que Israel tampoco las ha presentado, pero es una de las aristas de este tema. Ellos dirían que están en un 60-70% de desarticulación del grupo terrorista Hamas. No sabemos, no tenemos cómo corroborarlo de manera independiente porque del otro lado más bien dicen solo han muerto civiles. Entonces es muy difícil determinarlo y saber a ciencia cierta cuántos quedan y cuánto tiempo más demoraría entonces esta guerra. Gaby, gracias por traernos una aproximación mucho más cercana a la realidad en este difícil conflicto. Tú que estuviste haciendo este recorrido y hablando justamente desde donde se originó todo este conflicto el pasado 7 de octubre, gracias por estar con nosotros en este contacto informativo. Seguiremos analizando cómo evoluciona este y otros conflictos de interés para nuestra comunidad. Feliz día, feliz semana para ti. Feliz semana también para todos ustedes. Gracias, Marjorie.
Era nuestra compañera Gabriela Peroso, ella estuvo allí haciendo reportes en vivo, esta cobertura informativa directamente desde Israel, recorrió varias ciudades como Tel Aviv, Sderot y justamente estuvo a metros de la Franja de Gaza.